educando e inspirando desde la experiencia. Bienvenidos a Conversando con usted. Un espacio de diálogo que transforma la enseñanza y el aprendizaje. Es un gusto tenerlos nuevamente. El día de hoy estamos felices porque ya tenemos nuevos lineamientos y disposiciones del Ministerio de Educación Pública. Iremos comentando lo más relevante de esas nuevas disposiciones y lineamientos. Doña Giselle Alpizar Elizondo, viceministra académica, emitió una circular, la 0302-2025, dirigida a directores regionales, a jefes de asesoría pedagógica, asesores supervisores, directores de centros educativos y al personal docente y administrativo. Vamos a ir comentando algunas cosas relevantes. Con nosotros el director de ANDC, don Gustavo Gamboa Sevilla, que nos va a ir puntualizando algunos aspectos importantes en términos de interpretación, de lectura crítica de estos nuevos lineamientos. Don Gustavo, un gusto saludarlo. Hola, don Marvin, un gusto saludarle y gracias por la oportunidad para poder analizar esta directriz y poder colaborar un poco con los docentes en la interpretación y en la calidad de la educación. Sí, vamos a empezar con una de las directrices más interesantes, ¿verdad? En términos de abordaje del programa de estudio en el salón de clases a la luz de las competencias generales específicas y de las habilidades. Nos dice, para el curso lectivo 2025, en la plantilla para el planeamiento didáctico, se debe indicar cuál o cuáles competencias se están promoviendo desde la mediación pedagógica, de acuerdo con la guía para el desarrollo de competencias correspondiente, elaborada para cada ciclo, nivel y modalidad. En ese sentido, la persona docente, él o la profesional en orientación podrán seleccionar las competencias que sean congruentes o que se ajusten con el abordaje metodológico y los aprendizajes que se estarán desarrollando en cada momento de la mediación pedagógica. Esto en concordancia con el contexto y las características propias de la población educativa atendida. Don Gustavo. Don Marvin, pues queda claro que lo primero es que debe quedar en el planeamiento, en la mediación pedagógica, tiene que quedar claro cómo se van a abordar las competencias. No es solamente marcar con una X en el planeamiento cuál se está trabajando, sino que se tiene que ver en la mediación pedagógica. Y además, lo otro fundamental es que da libertad y nos da respuesta a esto, a las conjeturas que hemos hecho en un programa anterior nosotros, de la posibilidad de elegir durante todo el curso lectivo con cuál competencia voy a trabajar. Entonces no me tengo que apegar al orden del año pasado o los años anteriores, sino que yo puedo elegir según la temática con cuál competencia voy a ir trabajando según el contenido que voy desarrollando durante el mes. Sí, y ahí lo más importante, como te decía también, que el orden de los factores no altera el producto, sino de acuerdo a la temática y a las posibilidades que nos da la competencia general o específica o la habilidad, poder desarrollar nuestras clases desde un nuevo enfoque. Y nos va a variar, ¿verdad? De acuerdo a la habilidad y a la competencia. Don Marvin, y quiere decir que el planeamiento del año pasado no sirve. No Sí, sirve, no ¿no? sirve Y como además, hecho, ¿verdad? Y además los pasos en el desarrollo pedagógico de la clase debe estar alineada a la habilidad y a la competencia, incluso las preguntas generadoras y los materiales que nosotros vayamos a seleccionar para tales efectos. Quisiera Si bien, aprovechar, quisiera aprovechar para recordarle a los que nos escuchan y nos observan que ya en un programa anterior nosotros habíamos discutido cómo es el abordaje que se tiene que hacer, que para poder evidenciar o promover esas competencias se tienen que trabajar desde la política curricular, o sea, desde la habilidad
y las dimensiones que plantea la política curricular. Entonces, si alguno está interesado, puede buscar también en nuestro canal de YouTube los otros videos o consultarnos directamente, donde nosotros hicimos un programa bastante extendido, donde explicamos cómo debe ser ese abordaje, ¿verdad? Sí. Continuamos. La persona docente y técnico docente, orientación, es responsable de diseñar y redactar personalmente su planeamiento didáctico, contextualizarlo y aplicarlo como parte de su labor durante los procesos de mediación pedagógica. En este marco, se debe tener presente que al ingresar a carrera docente, la persona profesional en educación asume el compromiso de apegarse a lo dispuesto en el reglamento a la ley de carrera docente. Al respecto, se destaca que la persona educadora debe cumplir con sus responsabilidades técnicas, didácticas o pedagógicas descritas en el artículo 12 de dicho reglamento. Sí, ahí me parece que está muy claro que están dejando subrayado que es responsable del diseño, el docente, y es responsable de la redacción personal. Y le dan un sustento legal que básicamente si no cumple con un planeamiento original el docente, le pueden abrir expedientes, o sea, o por lo menos lo pueden amonestar. ¿Qué sugiero? En el caso de nuestras unidades didácticas, nosotros damos toda una construcción que se desdobla de un planeamiento didáctico. Entonces, lo que sí es muy importante es que se lea el constructo, que se diseñen esas actividades y que se personalicen a partir del contexto, a partir de las características psicológicas, biológicas y sociales del estudiantado que se tiene. En otras palabras, hay que aprender a parafrasear algunas de las ideas que nosotros damos. Si nosotros les damos un insumo, es un insumo y como insumo lo tienen que personalizar y esa personalización nadie piensa como el docente. Nadie tiene los estudiantes, ni trabaja en el mismo colegio, ni con los mismos estudiantes que tiene que va a trabajar el docente. Entonces, muy importante la personalización de los insumos que nosotros damos. Es importante en esta parte, don Gustavo, que el docente sepa que los insumos que le da a ADEN son un recurso más de muchos. Y es importante que entonces, si bien nosotros desarrollamos un planeamiento didáctico y luego lo desarrollamos en una unidad pedagógica y creamos otros insumos para apoyar su labor docente, el planeamiento le pertenece a él. Él debe adaptarlo y flexibilizarlo de acuerdo a los intereses, características, motivaciones y el contexto educativo. Por tanto, va a tener un documento 1 y va a producir un documento 2. Lo interesante aquí es que no parte de cero, ¿verdad? Porque ahí tiene lo que ocupa, entonces nada más lo adapta. Entonces su constructo va a ser muy diferente al de otros compañeros y compañeras. Cuando uno empieza de cero es complicadísimo, pero cuando ya uno tiene, por lo menos le han recorrido 1, 2, 3, 4, 5 y 6, uno complementa con 7, 8, 9 y 10. Pero al complementar y al adaptarlo al contexto de los jóvenes y también de la comunidad, es un constructo completamente diferente. Eso sí hay que tenerlo claro en esta parte. Que vea que incluso cuando se hace investigación, y eso por norma ZAPA, es permitido parafrasear, o sea, porque es una idea, entonces usted puede citar incluso las fuentes y lo que está utilizando, pero es muy importante que lo diga en sus palabras, o sea, personalizarlo. Sí, también si no le parece una fuente de información que se le está sugiriendo, puede utilizar otra, ¿verdad? Ya ahí, cuando comienza a quitar, cambiar y adecuar, ya es una propuesta diferente.
para que estén tranquilos por ahí, ¿verdad? Para el curso lectivo 2025, la persona docente contará con indicadores para el fortalecimiento de los aprendizajes, los cuales fueron diseñados por las Asesorías Nacionales de la Dirección de Desarrollo Curricular. En estos se abarcan todos los aprendizajes del programa de estudio vigente en cada asignatura según los ciclos y niveles escolares. Este documento se puede descargar en el sitio web de la Dirección de Desarrollo Curricular. Don Eh, Gustavo. Sí, estos indicadores está claro que estarán construidos a partir de los aprendizajes previos fundamentales para la continuidad del sistema educativo, ¿verdad? Que fue lo que se han venido planteando desde años anteriores y que es la parte del fortalecimiento que se tiene que dar desde el inicio del curso lectivo y que se relacionan con la prueba comprensiva que hace el Ministerio de Educación. Entonces, es necesario que se plantee estrategias para articular los conocimientos previos que los van a señalar como indicadores de fortalecimiento y cuáles son esos aprendizajes. Y entonces también recordarles que nosotros desde ADEM les hemos construido toda una propuesta de articulación para poder conectar esos aprendizajes previos y los aprendizajes esperados. Perfecto. En lo referente al estudiantado con el alto potencial, alta dotación y talentos en todo el sistema educativo costarricense, la persona docente no deberá realizar un planeamiento individual. Las estrategias de flexibilización curricular que se planifiquen para esta población deben incluirse en el planeamiento didáctico de todo el grupo. Además, deben implicar el desarrollo de procesos cognitivos complejos y no deben ser vistas como actividades de mediación separadas o aisladas en relación con el aprendizaje que se está llevando a cabo. En este sentido, deben ser actividades que amplíen, profundicen y enriquezcan dichos aprendizajes con el propósito de potenciar al máximo las capacidades y habilidades de este estudiantado. Una vez que se establezcan los aprendizajes que la persona estudiante domina, se elige la estrategia de flexibilización curricular más adecuada. Esto le permitirá ampliar y profundizar en otros aspectos del conocimiento. Claro, ahí me parece que, de hecho, está marcado en negrita que se enfoca al estudiantado con alto potencial. O sea, ¿cómo se va a abordar el estudiantado con alto potencial? Y por eso el planeamiento tiene que tener una flexibilización. Y por eso siempre se tienen que trabajar desde el nivel básico, intermedio y avanzado. Las actividades se tienen que organizar para trabajar desde lo básico, pasando por lo intermedio y llegando hasta lo avanzado, porque de esa forma, entonces, tendríamos un planeamiento que es inclusivo, incorpora desde los niveles iniciales a un estudiante hasta con adecuación curricular y también en el avance lógico que se va teniendo en la materia, pasando a lo intermedio y a lo avanzado, el avanzado le permite no aburrirse al estudiante de alto potencial, sino que va a tener también retos cognitivos para poder satisfacer sus necesidades que son de otro nivel cognitivamente hablando. Entonces, sí es importante que en el planeamiento sea flexible y que incorpore esos tres niveles, ¿verdad? Desde lo básico, intermedio y avanzado. El planeamiento es uno solo. Si el profesor desde la actividades de mediación, las técnicas que van escogiendo desde lo básico, lo intermedio y lo avanzado, ¿verdad? En términos de recursos y de preguntas generadoras, entonces va a permitir que el grupo, desde sus diferencias individuales y desde la diversidad, participen en el desarrollo de la temática. Puede ser que los estudiantes que tienen algún grado que sean de aprendizaje no significativo, se nos quede en la parte
la imagen o en la parte del video, pero puede ser que los de nivel intermedio se puedan trabajar bien en los fragmentos de texto, algún texto básico, y los de avanzado, alguna lectura, algún artículo que profundice, ¿verdad? Entonces, en función de las preguntas generadoras que también tienen que hacerse de lo básico a lo complejo, entonces le damos oportunidad a los jóvenes de resolver esas preguntas y también es lógicamente el aporte en términos de conocimiento va a estar concatenado, ¿verdad? Y va a ir de lo más concreto a lo más abstracto, pero son una suma en donde los chicos de aprendizaje no significativo se van a nutrir de aquello que es más intermedio y que es más avanzado, pero en un mismo todo, ¿verdad? En una misma temática. Entonces, unos y otros se van a ayudar desde la diversidad. Y eso no lo debemos de perder en el desarrollo de nuestras clases. Se simplifica, pero hay que tener en cuenta ese orden, ¿verdad? Y eso es el DUA, ¿verdad? A mi manera de pensar, eso es el DUA. Básicamente, Marvin. Vamos a seguir con los lineamientos. En el caso de las modalidades correspondientes a la educación de personas jóvenes y adultas, se recomienda lo expuesto a continuación. Consultar y estudiar la guía por competencias para educación de personas jóvenes y adultas. Yo me imagino que es la misma recomendación para preescolar, para primaria, incluso para tercer ciclo y educación diversificada. Seleccionar entre las actividades propuestas aquellas que se ajusten al programa de estudio o descriptor. Las guías tienen un enfoque general, por lo que se pretende que puedan adaptarse a las diferentes asignaturas y atinencias en el planeamiento didáctico y en la mediación docente. A lo largo del curso lectivo, al desarrollar los aprendizajes propios de cada asignatura o figura afín, la persona docente debe vincular los aprendizajes esperados por desarrollar, según el programa de estudio o los descriptores vigentes, con las competencias para la ciudadanía responsable y solidaria, para la vida y para el empleo digno. Don Gustavo. Sí, don Marvin, ahí queda claro que hay una guía por competencias para educación de personas jóvenes y adultas que es diferente a la guía que está para preescolar, que es diferente que está para la guía que está para primer y segundo ciclos, que es diferente para la que está para lo que es académica, o sea, tercer ciclo de educación diversificada, es distinta a la que se plantea porque las características biopsicosociales de las personas estudiantes de educación de adultos es distinta, o sea, biológicamente, psicológicamente y socialmente es diferente el estudiantado de educación de adultos. Entonces, esa guía le permite dar una luz, una orientación al docente de qué actividades podrían funcionar siempre sin olvidar los descriptores o el programa de estudios, ¿verdad? Sí, hay que aclarar que los descriptores no son un diseño distinto de lo que está en el programa de estudio. Más bien los descriptores retoman, en el caso de estudios sociales, los criterios de evaluación, los temas y subtemas que están en el programa de estudio, porque lo que manda en todas las modalidades educativas desde el punto de vista legal es el programa de estudio. Ahora, los descriptores están en atinencia a lo definido por el programa de estudio. Eso es muy importante, Marvin, porque de hecho, sobre todo los docentes que empiezan con el Ministerio de Educación, a veces piensan que son distintos, ¿verdad? Los descriptores al programa de estudios, y no, son exactos, por lo menos en matemáticas, y lo señalas en el caso de estudios sociales, por la experiencia que tenemos en asesoría regional y nacional, son los mismos. Lo importante es que cuando se hace el planeamiento, se haga una adecuación, una contextualización a esas necesidades biopsicosociales de los estudiantes. Sí, lo que pasa en educación de adultos, al menos en IPEC y SINDEA, es que se trabaja por módulos
y hay unas temáticas, pero esas temáticas, ¿de dónde salen? Salen del programa de estudio. Eso Correcto. para que los tengan presentes los compañeros Sí. y compañeras. Seguimos. Seguimos. Ahora nos hablan del diseño universal para el aprendizaje, el DUA. Se recuerda que para la elaboración del planeamiento didáctico se deben aplicar los principios, las pautas y los puntos de verificación del diseño universal para el aprendizaje, DUA, lo cual implica reconocer que las personas estudiantes aprenden cuando están motivadas y se han considerado sus intereses y diversas características. Por consiguiente, en los aprendizajes por lograr se deben aplicar múltiples formas de representación y dar la oportunidad de manipular y utilizar las tecnologías digitales. Don Gustavo. Me gusta mucho eso que habla de la importancia de utilizar las tecnologías digitales, ¿verdad? Y que no olvidar que el DUA básicamente se basa en los resultados de la neurociencia. Y la neurociencia lo que nos indica es que la persona aprende cuando logra prestar atención. Y el prestar atención no es una solicitud que se hace de parte del docente a la persona que quiere aprender, sino que la atención es una capacidad que se desarrolla y esa capacidad se desarrolla a partir de los intereses que yo tenga y por eso es que las actividades de mediación deben de buscar diferentes formas de representación de la información para que despierte interés, curiosidad en la persona estudiante, conecte con ese interés, con esa necesidad que tiene el estudiante y capte de esa manera la atención, porque si la persona tiene atención a partir de sus intereses en una representación de una temática, eso le va a permitir vincular con las emociones y eso le va a permitir realmente aprender. Y entonces estamos hablando que al conectar con la parte emocional es un aprendizaje a largo plazo, ¿verdad? Que era lo que tradicionalmente Vygotsky hablaba de un aprendizaje significativo. Aquí es muy importante lo del DUA porque a mi criterio tiene que aplicársele a todos los estudiantes por igual. O sea, lo que pasa es que los muchachos aprenden diferente. Unos son más visuales, otros más en la escucha, otros trabajan de manera más concreta, otros aprenden más de manera abstracta, unos van más adelante, unos no van tan adelante, otros van un poquito atrás. Pero en el diseño que debe ser uno solo, a mi criterio, deben contemplarse ir desde lo básico a lo más complejo con diferentes tipos de materiales. Es decir, la imagen, el video, y luego ir a cuestiones más abstractas como fragmentos de texto, textos, prácticas y preguntas generadoras, ¿verdad? Que vayan de lo más sencillo a lo más complejo, pero en función de la habilidad que se quiere potenciar. Entonces, y de acuerdo a lo que se tipifica en términos de postura académica, ¿verdad? De acuerdo a la asignatura. Entonces, es bastante complejo, pero si el profesor logra hacer un solo constructo desde la mediación, puede atender a diferentes tipos de población. Eso implica que hay que hacer un buen diagnóstico de cómo aprenden los muchachos, ¿verdad? Estos días que estamos empezando las clases, tenemos que aprender a aprender cómo aprenden los jóvenes y en función de eso entonces hacer los diseños, ¿verdad? Ajustarlos a sus características y a sus intereses y de esa manera mejoro la motivación y los tengo más cautivados en el aula y mejoro la disciplina y mis clases son interesantísimas. Y un aprender a conocer, Marvin. Un Y no aprender a conocer. aprender a conocer yo con los estudiantes con los que voy a trabajar, ¿verdad? Porque todas las generaciones son distintas, todas las personas son distintas y por tanto todos los grupos que me van dando cada año son distintos. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo relaciono el DUA con las competencias? Mira, la competencia, la competencia de la habilidad va a ir con un norte, ¿verdad? Va a depender de los materiales que yo selecciono y de las preguntas generadoras en función de esa habilidad
que yo puedo ir seleccionando unos materiales y ir desde lo más básico a lo más complejo, pero en función no solo del DUA, sino también de la habilidad. Por eso te decía que es un constructo que hay que sentarse, hay que pensarlo, pero lo básico es la materia prima, es en esos días interactuar con los jóvenes, aprenderse el nombre, ver que es Marvincito es más visual, que Gustavo es más la escucha, que Carlitos es más el dibujo. Entonces, en función de eso, yo hago un planteamiento y saber que si yo en el séptimo A hago un diseño, un tipo de trabajo, no necesariamente me va a funcionar en el séptimo B. Incluso teniendo el séptimo A y el séptimo B ya con diseños distintos, no necesariamente me va a funcionar en el séptimo C. Por eso la riqueza Te del lo digo planteamiento. porque a mí me pasó. A todos nos ha pasado, yo creo, ¿verdad? Sí, porque la riqueza del planeamiento, cuando uno habla que el planeamiento es flexible, es precisamente por eso, porque uno en el planeamiento orienta, hace una estrategia de mediación y esa estrategia de mediación crea ciertas preguntas generadoras y esas preguntas generadoras, las respuestas van a ser distintas en un grupo que con otro grupo, ¿verdad? Y entonces la importancia de tener buenos recursos para poder presentar, dar diferentes representaciones de la información, por lo que usted decía, algunos eran más visuales, otros eran más concretos, algunos eran más auditivos y otros más kinestésicos, ¿verdad? De contacto. Mira, por eso los profesores, uno siempre les recomiendan, tiene que ver, el planeamiento es una base, es una guía, es una orientación, pero usted tiene, de acuerdo al diagnóstico que hizo de previo de cómo funcionan los muchachos, cuáles son sus intereses, sus características, incluso sus motivaciones, en función de eso, vos lo flexibilizás. No es que vas a hacer un planeamiento por cada grupo, sino lo va de acuerdo a esa materia prima, ¿verdad? En términos de diagnóstico, usted lo va flexibilizando, porque si no el profesor va a tener que estar haciendo un planeamiento para cada grupo y de eso no se trata, porque entonces cuando va a la clase, ¿verdad? Mucho papel y la clase es lo más importante, solo que en esa guía que yo tengo para desarrollar y en ese orden que tengo para desarrollar la clase, tengo que ir atendiendo los intereses de todos los estudiantes. Es una labor difícil, compleja, ¿verdad? Y recuerden que a NDC estamos de su lado. Así es. Seguimos. De igual forma, para una mejor asimilación y aplicación de los saberes en los diferentes contextos, se deben enlazar los nuevos aprendizajes con los conocimientos previos. A la vez, se deben brindar opciones a la persona estudiante para mostrar lo aprendido mediante diversas formas de motivación, actuación, expresión y comprensión de los conocimientos, así como las habilidades y las aptitudes desarrolladas. Asimismo, es fundamental considerar los apoyos educativos que requiere la persona estudiante, los cuales se exponen en el documento Apoyos Educativos. Es mucho de lo que estuvimos hablando ahora. Incluso es esto de ese conecto con los conocimientos previos en términos de asimilación, es mucho siguiendo a Ausberg, ¿verdad? Que eso se viene planteando desde los años 90. No es nada nuevo para los profesores. ¿Ok? Sí, ¿Qué? de hecho, sí, eso era Ausberg lo que hablaba de los puentes cognitivos, ¿verdad? Lograr establecerlos y para poder establecer esos puentes cognitivos es necesario conectar con esos conocimientos previos y no olvidar que los conocimientos previos míos son distintos a los suyos, ¿verdad? Hay que entender que ahora para iniciar el curso lectivo, si bien yo tengo que hacer un trabajo de diagnóstico, aplicar unas técnicas para ver cómo aprenden nuestros estudiantes y yo aprender cómo aprenden ellos, también tengo que hacer una revisión, ¿verdad? En términos de prueba comprensiva de lo que trabajaron el año anterior, ¿verdad? Nosotros sabemos que no terminaron el año completo todos los jóvenes. Generalmente quedó a medio palo el tercer periodo. Entonces, sí es importante hacer una revisión de lo que se trabajó en el último periodo en términos, bueno,
hacer una revisión del nivel, por ejemplo, séptimo año, de acuerdo a los temas y subtemas en estudios sociales, aplicar una prueba comprensiva. Se van a dar cuenta que en algunos temas van a fallar, van a ser de muy bajo dominio, pero es que tampoco los vieron. Entonces, nosotros los que estamos promoviendo desde ADEN son estrategias pedagógicas de recuperación que conecten el tercer periodo del año anterior con el primer periodo del 2025, ¿verdad? Para nivelarlos y también hacer esos puentes cognitivos para trabajar la base, para que no hayan cortes, ¿verdad? En la lógica pedagógica. Y eso resuelve el tema del fortalecimiento, ¿verdad? Que después lo vamos a ver un poco más adelante. Claro. Marvin, tal vez porque quería acotar algo más de esto del diseño universal de los aprendizajes, porque a veces toda la gente simplemente habla del DUA y nos olvidamos qué significa el DUA. O sea, es el diseño universal de los aprendizajes. O sea, lo que está diciendo es que hoy conocemos, gracias a la neurociencia, que universalmente hay un diseño, cómo aprendemos los seres humanos. Y entonces, ¿cómo lo aprendemos? A partir del interés que yo pueda, bueno, como profesor despertar en el estudiante, pero como estudiante el interés que yo tenga en algo. Si yo no tengo interés en una temática, no la voy a aprender. Así de simple. No voy a despertar atención. Entonces, si a mí no me interesa una temática, no me voy a poner a explorar más, no me voy a poner a indagar más, no voy a plantear preguntas, interrogantes, porque a mí no me interesa la temática. Entonces, eso es fundamental, o sea, comprender que si no hay interés, que a veces lo exigimos, si exigimos interés es porque nuestros recursos, nuestras actividades de mediación, o sea, nuestros problemas, el contexto del problema y la vinculación con las habilidades de la política curricular, las competencias que se quiere desarrollar del MEP, no son las adecuadas, porque entonces no despiertan ningún interés, ninguna curiosidad en la persona. Y al no despertar interés, curiosidad, no hay atención. Y si no hay atención, no hay aprendizaje. Y por eso es que a partir de ahí es que se vincula con los conocimientos previos. Y algo que a veces siento que fallamos mucho, Marvin, en el salón de clases, me pasó a mí en el aula, me pasa cuando doy clases en la universidad, me pasa cuando doy charlas, cuando trabajo talleres, es el tema de que si yo no logro despertar discusión, si no se discute en torno a una temática, no hay asimilación, porque y es el principio de la dialéctica, ¿verdad? O sea, si no hay dialéctica, si no hay discusión, no estoy aprendiendo. Entonces, no es solamente preguntar, ¿entendieron? ¿Vamos bien? ¿Continuamos? No, es realmente profundizar y poder despertar un pensamiento crítico, reflexivo en torno a la temática, ¿verdad? Sí, es muy importante. Me hiciste pensar de que el DUA tiene que aplicarse a las distintas modalidades educativas. Nosotros tenemos profesores que trabajan en el día en colegios académicos y en la noche en el CINDEA IPEC. Y el planeamiento, si bien es una guía, tiene que flexibilizarse de acuerdo a los intereses, características, al contexto y a la edad de nuestros estudiantes. Entonces, son clases muy diferentes, ¿verdad? Para que los compañeros nuevos lo tengan muy, muy claro, ¿verdad? Correcto. Formatos para la entrega del planeamiento didáctico. El planeamiento didáctico se entrega en tiempo y forma en el idioma correspondiente, español, lengua extranjera o lengua indígena, en la plantilla oficial para cada modalidad establecida en el anexo 1 de esta circular, por medios digitales o impresos, o la administración del centro educativo o a quien ésta designe. La persona docente debe usar, portar y tener disponible el planeamiento didáctico, digital o impreso, con el propósito de facilitarlo a las autoridades e instancias del MEP que lo requieran. Lo anterior para que se brinde la asesoría técnica curricular correspondiente u otras situaciones requeridas. Don Gustavo.
Me preocupan las otras situaciones requeridas. La pregunta es, ¿qué serán esas otras situaciones requeridas? Que esas las definirá obviamente cada institución educativa, y eso estará liderado por el director, y el director estará supeditado por el supervisor, y el supervisor estará de acuerdo a las líneas que establezca el director regional, y el director regional adivine a quién se irá acomodando. Al viceministerio académico y al Y al ministro, ministro de ¿verdad? Educación, ¿verdad? Y que el ministro de Educación es que asumirá, y que asumirá desde un rol más de gestión administrativa, de control, y no necesariamente académica, porque la experiencia de la académica no la tiene. O sea, la experiencia de él es meramente administrativa. De hecho, creo que tiene alguna especialidad de economía y ha trabajado en supervisión y planificación. Entonces, es preocupante, por lo menos para mí, esas u otras situaciones requeridas. Pero bueno, eso yo creo que tendremos otros programas para analizar estas especulaciones. Pero a mí me llama también la atención, Marvin, que lo que dice es que es para que se le brinde asesoría técnica curricular. Eso es lo menos que se brinda. Eso por la experiencia que uno tiene de lo que le dicen los mismos docentes, que eso sería muy importante que la dirección entendiera que hay necesidades en los docentes, y esas necesidades se deben de abarcar de alguna forma, ya sea por asesoramientos, por talleres o por capacitaciones. Y nosotros siempre abrimos el espacio para recordar que desde AEMDC nosotros también ofrecemos este tipo de servicio a las instituciones educativas en talleres, en seminarios, en capacitaciones en torno al planeamiento didáctico, y en torno también a diferentes estrategias de mediación, y en torno a un desarrollo profesional del docente. Y no solo desarrollo profesional, sino también desarrollo personal. Entonces, volviendo a esos formatos, los formatos es o en electrónico o físico, y lo importante es que el docente lo tenga. ¿Por qué? Porque obviamente si pasa el asesor, si pasa el director o cualquier otro funcionario que requiera observar y asegurarse que no solamente está por escrito en lo que él, o sea, que se está cumpliendo lo que entregó el docente en el planeamiento. Entonces tiene que ir a observar una clase, y al observar la clase, va a observar la clase y va a ver el planeamiento. Entonces es muy importante que uno como docente, cuando vaya a dar las clases, que realmente esté apegado a ese planeamiento, y que el planeamiento sea tan bien hecho, esté tan bien construido, que tenga esa flexibilidad y ese orden cronológico, ¿verdad? Que me permita ir viendo ciertas temáticas, ir avanzando, y que entonces, en caso que me piden el planeamiento, poder justificar qué es lo que estoy haciendo yo en el aula de acuerdo al planeamiento, de acuerdo a la política curricular, de acuerdo al programa de estudios y de acuerdo a las competencias mías. Por eso el planeamiento es una guía, son unos pasos, es un orden lógico. Y eso es lo que yo tengo que trabajar en el aula. Porque si yo tengo un planeamiento y estoy haciendo otra cosa, entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Verdad? Uno, lo estoy con una metodología tradicional de resumen, ¿verdad? Con unas preguntas cajoneras, y en ningún momento estoy asumiendo posturas académicas, posturas curriculares, posturas pedagógicas, y mucho menos estoy potenciando una habilidad y una competencia, ¿verdad? Entonces, es a mí me olvidar tocó, la reproducción, ¿verdad, Marvin? Que a mí me nos tocó, acostumbrado a solo reproducir. sí, a mí me tocó ir a una escuela allá en Santa María de Ota, sí, en las montañas, porque el maestro lo que ponía era a los chiquillos, agarraba el libro de texto y comenzaba a copiar en la pizarra. Entonces los chiquillos tenían que copiar en el cuaderno. Entonces, ¿a dónde, a dónde se daba la clase? Porque los padres lo único que se fijaban es que los cuadernos llegaran llenos de apuntes, ¿verdad?
Entonces, ¿dónde estaba el acto pedagógico, ¿verdad? La postura académica, el reflejo de una competencia. Entonces, y llegamos como 4 asesores y era el pobre maestro y a mí me dio hasta pena, ¿verdad? Le revisamos los exámenes, los cuadernos, entrevistamos a los chicos, a los padres de familia y no le fue nada bien a ese maestro esa vez. Por eso, compañeros y compañeras, no caigan en esos errores, ¿verdad? Uno que va de inquisidor, hay veces, cuando me tocó ir de inquisidor, yo me quedaba de último, ¿verdad? En esos momentos, porque me daba mucha pena, mucha pena. Y también defender a veces al colega, al asesor regional que es mandado por el jefe de asesorías, antes era el jefe de desarrollo educativo, a solicitud de la dirección o a solicitud del supervisor, que entonces se hacía la visita, y obviamente cuando se hace esa solicitud de visita, es inquisidor, ¿verdad? Que usted lo acaba de señalar. Entonces, mejor no exponerse, ¿verdad? Mejor tener un buen planeamiento, tener unos buenos recursos, tener unos buenos materiales donde pueda trabajar con los estudiantes y evitar problemas con la parte administrativa. Y para eso estamos nosotros en ADNDC, para nosotros definimos una guía en términos de planeamiento didáctico por competencias, hacemos un desdoble en unidades didácticas de acuerdo a unos recursos, ¿verdad? Potenciando una serie de habilidades. Sabemos que eso es una base, que tenemos que adaptarlo a las características, intereses, motivaciones y el contexto, ¿verdad? Que ustedes deben de hacerlo, porque ahí es donde ustedes hacen esa adaptación, ya es original, ¿verdad? Ya si es una institución educativa de Guanacaste, no es lo mismo allá en Talamanca, ¿verdad? Es distinto. El abordaje por las características de los muchachos, sean en el día o en la noche. Y lo otro es que nosotros estamos, ¿verdad? Para aclarar dudas y darles estrategias, que cuando llegue el asesor, ustedes estén con su celular siguiendo un orden lógico en términos de acto pedagógico, de acuerdo a un planeamiento y de acuerdo a unos materiales. Entonces estén tranquilos, ¿verdad? Que eso es lo que nosotros queremos desde ANDC y por eso somos su compañero digital. Bueno, vamos a continuar, don Gustavo. Orientaciones para el proceso educativo 2025. Como complemento de esta circular, se emiten orientaciones para el proceso educativo 2025. Estas constituyen una guía de acciones pedagógicas, técnicas y administrativas para el abordaje de los programas de estudio o figuras afines vigentes en los diferentes ciclos, niveles y modalidades. Dichas orientaciones se organizan desde la generalidad del nivel educativo y desde la especificidad de cada asignatura o figura afín. Y estos documentos se pueden accesar en el sitio web de la Dirección de Desarrollo Curricular. Don Gustavo. Marvin, me perdí. Otra vez, me lo brinqué. Es que, ¿cuál es ese? ¿Cuál es la que ese? sigue a 5.5. Sorry, andaba buscando hasta el mío porque me perdí, sorry. Después de 5.5 sigue orientaciones para el proceso educativo 2025. El que usted me mandó, ¿verdad? Entonces, sí. Ya lo habíamos analizado, estas dos. ¿Cuál es? Es que yo creo que ya lo habíamos hablado. Sí, ya lo hemos hablado, pero es que yo lo quería grabar otra vez porque para mí a la hora de cortar es más fácil. Ok, ¿cuál parte es? Orientaciones para el proceso educativo 2025. Ah, orientaciones para el proceso. Sí, que ese es un documento aparte. No, pero para comentarle que ese no lo hemos leído, yo ese no lo he leído. Entonces hay que dejarlo ahí como para que después haremos un programa para discutir eso y cómo se vincula con el programa. Y cómo básicamente que va a haber vamos a hacer un segundo programa. Pero ok, entonces. Es que ese no hay. O sea, ese hay que irlo a buscar y yo por lo menos el sábado que busqué todavía no lo han colgado. Sí, entonces voy a hacer 1, 2, 3 y hacer ese comentario.
1, 2, 3. Marvin, sí, para las orientaciones respecto al proceso del curso electivo 2025, recordar que están subiéndolo las autoridades y que nosotros, como todos los documentos MEP, estamos haciendo una lectura y haremos una lectura, y no solo una lectura, un análisis y una discusión como esta que hemos planteado con esta primer circular, y estaremos viendo qué relación hay entre estas orientaciones, la política curricular, el programa de estudio, las competencias y el planeamiento. Y nosotros hacemos la siguiente conjetura, que van a haber orientaciones para preescolar, para primaria, para tercer ciclo de educación diversificada y para personas jóvenes y adultas, pero son lecturas diferentes, ¿verdad? Y que nosotros estaremos trabajando en ello. Continuamos. Orientaciones para la evaluación de los aprendizajes. La evaluación de los aprendizajes como parte inherente de la mediación pedagógica mediante la implementación de las funciones diagnóstica, formativa y sumativa, permite recopilar y analizar información que fundamenta la toma de decisiones orientadas hacia la mejora de la práctica educativa y del proceso de construcción del conocimiento. Lo anterior con el propósito de garantizar la implementación de un proceso evaluativo integral, continuo, dinámico, reflexivo y transformador. Don Gustavo. Pues recordar que por eso es que casi todos los títulos de los colegas dice bachiller, licenciado, máster, doctor en ciencias de la educación. Y es porque la educación es una ciencia. Y si es una ciencia es porque se alinea al método científico. Y si se alinea al método científico es que tiene que tener evidencias de las formulaciones, de las tesis que yo estoy planteando, entonces, o los juicios de valor los juicios que yo logre hacer. Y eso en evaluación es fundamental. Yo necesito recopilar datos, y esos datos los recopilo a través de una rúbrica analítica, por eso es fundamental construir una buena rúbrica analítica que me permita darle seguimiento al estudiante en su progreso, ¿verdad? No es para asignarle una nota únicamente, es más bien para ver su progreso, su avance, desde sus conocimientos previos hasta los niveles de logro que va a ir estableciendo, ¿verdad? De acuerdo a los indicadores que yo estipule o plantee en la rúbrica. Entonces, por eso la rúbrica juega un papel fundamental para poder revisar el trabajo cotidiano, las tareas y lo que está haciendo entonces el estudiante, y poderle informar al padre de familia, poder yo como docente diagnosticar desde una perspectiva formativa, desde una perspectiva diagnóstica y sumativa, cómo va ese proceso de enseñanza, de aprendizaje con el estudiante. Y a partir de ahí ir incorporando en los próximos planeamientos, en las próximas decisiones académicas digamos, de actividades y recursos que yo utilice, las más apropiadas. ¿Para qué? Para que realmente el proceso de enseñanza y aprendizaje se esté dando de forma óptima. Mira, y aquí hay algo importante en la secuencia en términos de evaluación de los aprendizajes, lo que es diagnóstico, lo que es sumativo y lo que es formativo, ¿verdad? En términos de diagnóstico hay dos aspectos, revisar cómo funcionan los jóvenes, ¿verdad? Cómo aprenden, que eso es un poco lo que habíamos conversado anteriormente, y luego en términos de hacer ese conecte con lo aprendido, o sea, lo que se vio el año anterior, ¿verdad? Para ver cuáles son los temas de bajo dominio, y en función de eso hay que reforzarlos antes de ver nuevos contenidos. Por eso, y entonces por eso es que estamos hablando de un diagnóstico, ¿verdad? En términos de funcionamiento, de una prueba comprensiva, en términos de temáticas del año anterior, y de una estrategia pedagógica de recuperación, de acompañamiento y recuperación, ¿verdad? De aquello que adolecen los jóvenes, para hacer los conectes con los nuevos, con las nuevas temáticas
del nivel que se vaya a impartir, ¿verdad? Si estoy en octavo, entonces reviso séptimo, a ver cómo vienen de séptimo, hago los refuerzos y continúo con octavo año. Marvin, por eso es muy importante señalar que, por eso se habla de un proceso de construcción que hoy en día, bueno, hoy desde hace bastantes siglos, no, décadas atrás, se viene hablando que en realidad cuando hablamos de educación de aprendizaje es un proceso de construcción de aprendizaje. Y cuando hacemos la analogía con la construcción, imagínense que si a mí me dan una obra como constructor para ir a hacerlo, ya sea como ingeniero o como maestro de obras, si yo voy a intervenir una construcción, yo necesito revisar los planos y necesito ver cómo está la obra. ¿Sí? Porque si ya levantaron ciertas paredes, si ya chorrearon cierto entrepiso, ¿para qué voy a ir a hacerlo yo otra vez? O sea, yo tengo que tener muy claro cómo está la obra construida y a partir de ahí, lo que hace falta es techar, lo que falta es extender, lo que hace falta es pintar, lo que hace falta es agregar cableado eléctrico. O sea, yo necesito ver qué le hace falta a esa construcción para poder implementarlo, ayudarle al estudiante. Por eso la importancia de los conocimientos previos, porque los conocimientos previos en el diagnóstico me permite saber en qué punto la obra va en construcción de conocimiento. Y eso es fundamental, que el estudiante participe también, porque el estudiante es el que sabe qué sabe y cómo lo sabe y hasta dónde lo sabe. Pero uno como especialista puede, a través de preguntas generadoras, puede ir identificando, como lo hace el médico cuando uno va a la consulta. Ciertas preguntas claves me permiten identificar qué nivel o qué necesidades tiene el paciente o el estudiante. Y otra cuestión es la evaluación formativa, que eso lo que recomiendan son las rúbricas analíticas. Y la prueba sumativa y la evaluación sumativa son las pruebas parciales, ¿verdad? Nosotros en nuestros constructos de ANDC les hacemos sugerencias de cómo trabajar con esos instrumentos para que atiendan lo formativo y lo sumativo en sus salones de clase. Continuamos. En el primero, segundo, tercer ciclo de la educación general básica y educación diversificada en todas las modalidades, el desarrollo del proceso de evaluación de los aprendizajes no debe limitarse únicamente a asignar una calificación que refleje el desempeño demostrado por la persona estudiante, sino que debe centrarse en el análisis, la interpretación y la comprensión del proceso en forma integral. Mucho lo que decías vos. Esto permitirá tomar decisiones informadas en su quehacer pedagógico con el fin de apoyar y fortalecer el proceso de construcción del conocimiento y con ello el mejoramiento del desempeño del estudiantado. Por otra parte, se debe propiciar que el estudiantado, según sus características e intereses, participe en procesos de autorreflexión y realimentación que le permitan analizar su propio proceso de construcción del conocimiento y promover su desarrollo integral. Don Gustavo. Ya me referí anteriormente. ¿Sí? Todo lo que dije era básicamente esto. Ahí me hacen la síntesis. Sí, y no, es recordarles que hay veces los profesores les hacía al chico falta un punto, medio punto, y no sabían qué hacer. Es que un número no me va a decir cómo llegó y el grado de avance y la riqueza en la construcción de conocimientos del joven, ¿verdad? Es aplicar evaluación formativa, pruebas parciales, interactuar con el estudiante, donde uno se da cuenta si el joven, si yo estoy encajonado en un número o estoy en un proceso de formación integral de ese ser humano y que si se ganó, ¿verdad? Pasar de un nivel a otro. Es lo que discutíamos en programas anteriores. Correcto, Marvin. Y por último,
Nada más que la prueba comprensiva para orientar el fortalecimiento de los aprendizajes se debe aplicar en primero y segundo ciclos en las asignaturas de español, estudios sociales, ciencias, matemáticas y lengua extranjera. Y en tercer ciclo, educación diversificada en español, estudios sociales, matemáticas, lengua extranjera, ciencias, biología y física. Sí, esa prueba comprensiva, ahorita me voy a referir más al respecto de forma amplia. Nosotros creemos que por eso la evaluación formativa, porque la evaluación formativa es diagnosticar. Cuando yo diagnostico, puedo identificar el nivel en el que está el estudiante y sobre todo con el rezago que tienen, que ya lo ha demostrado el informe del Estado de la Educación en reiteradas ocasiones, y que ha indicado, se estiman como un 3 años más o menos en promedio de cada estudiante que tiene un rezago, digamos, de años cognitivos, digamos, de la etapa escolar y colegial. Entonces estamos hablando que un estudiante de noveno año tiene un nivel casi de sexto, de séptimo año, ¿verdad? Entonces, obviamente arrastra, digamos, carencias de contenidos, de habilidades, de capacidades que se tienen que ir trabajando, pero esa evaluación, esa prueba comprensiva, yo soy del criterio que no debería prepararse el estudiante, no se debería estar repasando. Nosotros desde ADEM, nosotros les facilitamos pruebas diagnósticas donde puede identificar el nivel que tiene el estudiante, pero lo hacemos más de una forma no, digamos, estandarizada como lo hace el ministerio, sino más bien nosotros le damos el tipo de ítem al docente para que él pueda valorar y trabajarlo y discutirlo en la clase. No es una prueba que se pasa directamente y contratiempo para que la resuelva, sino más bien es un recurso para poder analizar cómo, qué nivel puede tener de logro respecto a esa temática el estudiante, y a partir de ahí ir haciendo las mejoras y las construcciones necesarias en el planeamiento de cara a las nuevas temáticas, ¿verdad? Si hay una lógica, digamos, ya lo hemos dicho, nada más yo lo voy a sintetizar. Yo primero debería aprender a ver cómo funcionan los muchachos. Luego, aplicar una prueba comprensiva de cómo me vienen del año anterior y en función de eso, definir estrategias pedagógicas de recuperación. Solo que estas pruebas comprensivas el ministerio las aplica en el mes de marzo, si no recuerdo. Y si las estandarizadas. Sí, entonces yo seguiría ese proceso para dejarlos listos a los muchachos para que apliquen esa prueba comprensiva y luego continuar con lo que se requiere del curso lectivo, porque si me espero hasta marzo, ¿qué es lo que pasa? Que pierdo un mes y entonces al perder ese mes, me atraso en lo nuevo, ¿verdad? En lo que debo revisar lo nuevo. Yo lo que, a mi entender, yo esta semana que empiezan las clases, jueves, miércoles, jueves y viernes, más que todo ver cómo funcionan los muchachos, ya la otra semana una prueba comprensiva para ver cómo me vienen y entonces el resto de la semana dedicarlo a recuperar y afianzar, ¿verdad? Tal vez la próxima semana y la que sigue, la mitad, y ya empezar con los contenidos, ¿verdad? Ya a mediados de febrero, ya con lo nuevo. Y no importa que venga la prueba a mediados de marzo, porque yo ya he fortalecido esa parte que yo detecté que estaban débiles. Marvin, yo pienso como Bloom, y la lógica de Bloom es que hay niveles de conocimiento en cualquier ámbito, en cualquier cosa. Entonces, yo lo primero que necesito es conocer, y es un primer nivel. Después de que conozco, comprendo, y ese es otro nivel. Y después de que comprendo, aplico, y ese es otro nivel. Si utilizo esa misma lógica
Desde que yo inicio las clases, y yo tengo que conocer a los estudiantes, tengo que comprender a los estudiantes, y después, ahora sí, yo puedo aplicar instrumentos, puedo aplicar técnicas, estrategias, porque los conozco y los comprendo. Muy bien, excelente, don Gustavo. Así que, compañeros, tranquilos, conozcan a sus jóvenes estudiantes, aprendan a aprender cómo aprenden ellos y verán que tal vez ustedes dicen, voy un toque lento en febrero o marzo, pero van a ver que a mediados de abril esos chicos van a recuperar el tiempo perdido y más bien después van a terminar de sobrados con el programa. Va a haber el tiempo suficiente. Pero es Correcto. cuestión de estrategia. Ahora sí, don Gustavo, para hacer el cierre, ¿qué nos podrías indicar en relación con estos lineamientos y disposiciones ministeriales? Bueno, Marvin, podemos analizarlo como docente, como técnico docente o técnico administrativo docente. Habría que, eh, digamos, el rol que asuma. Eh, si lo asumo como un técnico, como director, yo tengo una directriz muy clara que me permite controlar el trabajo que hace el docente en el aula. Y eso me permite tener por lo menos un indicador para la evaluación docente al final de año. Entonces, ahora, si lo veo como docente, eh, tengo que cuidarme de cómo lo puede interpretar el director. Y entonces, lo mejor es hacer las cosas bien hechas, despacio, y que tampoco, Marvin, es nada nuevo, nada del otro mundo. Pues siempre hay novedades, pero desde los enfoques de la complejidad, ¿verdad? Porque, como decía Borges, o sea, no hay ni una sola palabra, ni una sola página escrita en este universo que no manifieste la complejidad de este universo. Entonces, yo creo que hemos analizado esta circular que lo que hace es marcar muy bien la cancha. Ahora es como el VAR en el fútbol. Ahora tenemos que tener más cuidado de los empujones, de cuando agarramos dentro del área, de aquello que nos permitíamos hacer, que no se van a dar cuenta. Entonces, ¿por qué? Porque ahora hay más instrumentos de control y esos instrumentos de control es el planeamiento didáctico y cómo lo pueden utilizar. Entonces, recordarles que nosotros desde ADEN, DC, desde ya este es nuestro 5º aniversario, venimos construyendo una serie de recursos, de materiales y de procesos de acompañamiento, de capacitación, de asesoramiento a los docentes para que puedan enfrentar, para que puedan mejorar, para que puedan desarrollar sus competencias como profesionales, porque hay muchas competencias como profesionales que desarrollamos y que entonces nosotros somos, como usted muy bien lo dice, Marvin, su compañero digital. Cualquier problema que usted tenga, nosotros con nuestra experiencia como ex profesores, como ex asesores regionales y como ex asesores nacionales, le podemos dar una perspectiva que le va a solucionar muchos dolores de cabeza que en realidad no merecen hoy, máxime que la educación, los estudiantes están menos interesados en aprender, el sistema lo que priva es simplemente la permanencia en lugar de la calidad. Entonces yo creo que sí es una oportunidad también para que nosotros como docentes nos enfoquemos desde la disciplina a dar la clase siempre y cuando tengan un buen apoyo de buenos recursos, de buenas actividades y de buenos instrumentos de medición. Sí, nosotros en el programa que vamos a hacer va a ser específicamente sobre las plantillas de matemáticas, educación cívica y estudios sociales. Y entonces a partir de ahí, entonces le vamos a puntualizar qué realmente es lo nuevo desde la mediación docente que hay que tener cuidado,
¿verdad? A la hora de desarrollar este tipo de insumos. Como les decimos, nosotros hacemos unas propuestas, pero la idea es que se modifiquen, ¿verdad? De acuerdo al contexto en el salón de clases y en el centro educativo y en la comunidad. Entonces, va a ser un constructo completamente diferente. Y no es lo mismo partir de cero que tener ya una idea de por dónde anda la procesión, ¿verdad? Entonces, de ahí lo valioso de nuestras propuestas. Gracias por acompañarnos a Conversando con usted. Sigamos transformando juntos la educación. Una conversación a la vez.